Bienvenidos aficionados del béisbol a su canal de noticias del béisbol. Hoy nos sumergimos en la vibrante atmósfera del Spring Training, un adelanto emocionante de lo que nos espera en esta temporada de Grandes Ligas. Desde el pintoresco Camelback Ranch, revivimos uno de los encuentros más esperados de la pretemporada, el 24 de febrero de 2026, el choque electrizante entre los potentes Los Angeles Dodgers y los siempre aguerridos Seattle Mariners. La expectativa era palpable, con la afición ansiosa por ver a las nuevas caras y los talentos ya consagrados. Los Dodgers, un equipo con profundas aspiraciones, confiaban en el joven Landon Knack para abrir el partido. Esta sería su primera apertura en el Spring Training de esta campaña, pero no su debut absoluto en los campos de Cactus, marcando su 13ª aparición en la Cactus League. Un lanzador con experiencia y un futuro prometedor. Su actuación en estos juegos es crucial para consolidarse en un roster cargado de estrellas, incluyendo al ganador del MVP de la Serie Mundial, Oshobo Yamamoto, cuya presencia en la rotación regular, tras una última salida el viernes antes de unirse al Clásico Mundial de Béisbol, promete una campaña espectacular. Pero esta tarde, todos los ojos estaban puestos en Knack. Los Seattle Mariners, por su parte, presentaron una alineación interesante, buscando combinaciones ganadoras. En el jardín derecho, la velocidad de Victor Robles. Como bateador designado, la potencia de Rob Rader. Patrick Wisdom, un ex-Cube de gran recorrido, en primera base. El siempre versátil Connor Joe en el jardín izquierdo. Miles Masters en la tercera almohadilla. El experimentado Andrew Knizner, ex nacional de Washington, detrás del plato. Y dos jóvenes promesas que prometen un futuro brillante. Cole Young en segunda base y Colt Emerson en el campo corto. Finalmente, Johnny Barlow patrullaría el jardín central. Un desafío de juventud y experiencia para Knack. El telón se levantó y con él llegó el primer lanzamiento del partido. Víctor Robles fue el primero en enfrentarse a Knack. Una bola rodada de foul por la tercera, un aviso. Knack, imperturbable, lanzó de nuevo y Robles elevó un sencillo globo hacia el lado derecho del infield. James Tibbs, tercero, el primera base, corrió con determinación y realizó una captura limpia. Un out, y la confianza de Knack empezaba a crecer. Luego llegó Rob Rader. El bateador designado conectó un elevado que se fue al jardín derecho, donde Zach Earhart se posicionó con facilidad para atrapar la bola. 2 outs. El estadio vibraba con la eficiencia de Knack. La entrada culminó con Patrick Wisdom. Una sólida conexión por el suelo hacia la tercera base, donde Santiago Espinol mostró sus reflejos con un revés impecable, enviando la bola a Tibbs en primera. Un 1-2-3 perfecto para Landon Knack. Una primera entrada dominante que estableció el tono para la tarde, dejando claro que los bates no tendrían una tarea fácil. La multitud, numerosa para un juego de lunes por la tarde en la pretemporada, aplaudió con entusiasmo la impecable labor del joven lanzador. Ahora era el turno de la ofensiva de los Dodgers, liderada por E-San Kim. A su encuentro se encontraba el diestro Logan Gilbert, un lanzador de 28 años originario de Florida, imponente con sus 6 pies y 6 pulgadas de estatura. Gilbert es conocido por su notable extensión de brazo, que le da una sensación de que libera la bola a 7, incluso 7,5 pies de distancia del montículo, un rasgo compartido por lanzadores como Tyler Glasnow y en su momento Kenley Jansen. Gilbert lanzó el primer strike, y Kim, tras un foul, se extendió demasiado y abanicó al aire, cayendo ponchado. Un out, y Gilbert mostraba su poder. La tensión aumentó con Teóscar Hernández al plato. Gilbert le lanzó una recta pegada adentro, un aviso. Teóscar, con su experiencia, esperó pacientemente. Gilbert, buscando la esquina, lanzó alto, luego bajo y pegado, perdiendo la zona. Boleto. Los Dodgers tenían a su primer corredor en base. Era el 20º boleto que los bateadores de los Dodgers acumulaban en solo 3 juegos de pretemporada, una muestra de su disciplina y ojo al bate, un rasgo que ha caracterizado al equipo en los últimos años. Con Teóscar en primera, la amenaza comenzaba a gestarse.
Entonces apareció Andy Páez. Con su tercer hit de la pretemporada, Páez conectó una bola rompiente magistralmente, enviándola directamente por el centro del campo. Un sencillo que impulsó a Teóscar a segunda base. Con corredores en primera y segunda, los Dodgers estaban a punto de explotar, poniendo una presión inmensa sobre Gilbert. Las expectativas sobre Teóscar y Andy eran altas para esta temporada, y esta jugada era un claro indicio de su potencial. Se respiraba golpeteo en el aire. Pero la ofensiva de los Dodgers se encontró con un muro. Dalton Rushing, el receptor zurdo, batió una rola hacia la segunda base, donde Cole Young, con agilidad felina, la recogió. Young lanzó a Colt Emerson en segunda para el primer out, y Emerson completó la jugada con un rápido tiro a Patrick Wisdom en primera para el segundo. Una doble matanza 4-6-3. Los Mariners salieron ilesos de la amenaza, y la primera entrada terminó sin carreras para ninguno de los equipos. Una emocionante ida y vuelta que mantenía el marcador en ceros, pero con la promesa de más acción. El marcador seguía inmaculado mientras avanzábamos al cuarto inning. Con la pretemporada siendo un laboratorio de pruebas, los Dodgers enviaron al montículo a Kyle Hurt. Después de someterse a una cirugía Tommy John el año pasado, su regreso era uno de los más esperados. A pesar de la cirugía, Hurt logró 7 salidas con Oklahoma City, con un récord de 1-0 y una impresionante efectividad por debajo de 2, ponchando a 10 bateadores en 9 entradas y un tercio. Su habilidad para conseguir más ponches que entradas lanzadas era un testimonio de su recuperación y su talento. El primer bateador al que se enfrentó Hurt en esta entrada fue Patrick Wisdom. Hurt, oriundo del sur de California, con una historia particular que lo llevó de ser drafteado por los Phillies a jugar en la USC, mostró su temple. Wisdom abanicó al aire y cayó ponchado, un out. Luego, Connor Joe se paró en el plato y elevó un globo inofensivo por la línea del jardín derecho, donde Earhart realizó una captura rutinaria. 2 outs. Miles Master fue el último a enfrentar a Hurt en esta entrada. Bateó una rola por la línea de primera base que James Tibbs recogió con solidez y pisó la almohadilla para el tercer out. Otro inning de 3 al hilo. Kyle Hurt comenzó su pretemporada de manera inmejorable, manteniendo el empate sin carreras y demostrando que la rotación de los Dodgers tenía una profundidad envidiable. En la parte baja de la cuarta entrada, los Dodgers estaban listos para buscar la ventaja. Los Mariners, en un cambio en el montículo, trajeron al zurdo José Ferrer, el tercer lanzador del día para Seattle, después de la salida de Gilbert y una entrada de Vargas. Ferrer lanzó un strike a Andy Páez, quien lamentablemente se ponchó con un cambio de velocidad. Un out, y la ofensiva de los Dodgers parecía estancarse. Pero entonces llegó Dalton Rushing. Paciente, esperó hasta el lanzamiento de 3-2. Conectó una sólida línea al jardín derecho para un sencillo. Un corredor en primera con un solo out. La chispa se había encendido. Luego, Santiago Espinol, quien había mostrado un gran rendimiento en la jornada, golpeó una bola hacia la esquina del jardín derecho. Robles, el jardinero, corrió, pero no pudo alcanzarla. Rushing aceleró alrededor de segunda y se dirigió a tercera, mientras Espinol llegaba a segunda con un doble. Con corredores en segunda y tercera, la presión era inmensa para Ferrer. El turno fue para Alex Freeland. En el primer lanzamiento, Freeland conectó una línea poderosa al jardín derecho. Un batazo que traería 2 carreras. Freeland corrió alrededor de primera. Rushing cruzó el plato y Espinol le siguió justo detrás. Un doble productor de 2 carreras para Alex Freeland. Los Dodgers finalmente rompían el empate y se ponían al frente, 2-0. La alegría estalló en el dugout y entre los aficionados. La pretemporada es para experimentar, y estos jóvenes estaban dejando su marca. Los 2 últimos bateadores diestros habían conectado en dirección opuesta contra el zurdo, una muestra de adaptación. Con Ken Jura al plato, Ferrer luchó y terminó otorgando un boleto, colocando corredores en primera y tercera. La amenaza continuaba. Zach Earhart, el siguiente bateador, intentó un toque de bola delante del plato. Los Mariners actuaron rápido,
lanzando a home para sacar a Freeland, quien se había adelantado demasiado. Un out en el plato. Pero no todo estaba dicho. El receptor de los Mariners solicitó un desafío por la llamada de bola 4 en el turno anterior. Este sistema de desafío automático de bolas y strikes, probado en las ligas menores, permitía a los equipos cuestionar las decisiones arbitrales. La expectación era máxima. Si se mantenía la llamada, el inning continuaría. Si se revertía, la entrada terminaría. La pantalla se iluminó, la revisión fue rápida, y la llamada en el campo fue revertida. La entrada terminó con la llamada de bola 4 siendo un strike. El desafío puso fin al inning, y los Dodgers, aunque anotaron 2 carreras, vieron su última amenaza disipada por la tecnología. Los Mariners aún tenían 2 desafíos restantes, una herramienta estratégica que sin duda dará mucho de qué hablar en la temporada. Así, con los Dodgers liderando 2-0, nos dirigimos a la quinta entrada, con la adrenalina a flor de piel. Así, con la tensión palpable y la ventaja de los Dodgers en 2-0, nos dirigimos a la quinta entrada, con la adrenalina a flor de piel después de esa emocionante resolución en el plato. La expectación era máxima, y los fanáticos en Camelback Ranch, muchos ya planeando su asistencia a la emocionante semana de apertura, sentían que este equipo de los Dodgers, bicampeón mundial consecutivo, estaba mostrando destellos de su forma habitual. Esa semana de apertura, presentada por Bank of America, comienza el 26 de marzo y promete enfrentamientos apasionantes, regalos especiales y mucho más. Visiten dodgers.com/promotions para conocer todos los detalles. De vuelta al campo, Santiago Espejel, que ya había brillado con un doble y una carrera anotada en la cuarta, abrió la quinta entrada para los Dodgers. Y demostrando que su tarde no era casualidad, conectó un sencillo sólido hacia el jardín izquierdo. Su segundo imparable de la tarde, un contundente 2 de 3 que reafirmaba su importancia en la alineación. Con Espejel en primera, la presión recaía sobre el lanzador de Seattle, el submarino Cleveland, quien era parte de una serie de cambios en el montículo para los Mariners. Y Espejel, con una audacia propia de un robabases experimentado, se lanzó a la segunda base sin que Cleveland, aparentemente, se percatara. Fue un robo sin oposición, un salto enorme que dejó al lanzador sin oportunidad alguna de reaccionar. No hubo mirada, no hubo tiro, Espejel estaba cómodamente en la intermedia. Luego, Alex Freeland, el bateador ambidiestro, mostró su excelente ojo para el strike. Tras recibir varios lanzamientos que coqueteaban con la zona, consiguió un boleto, colocando corredores en primera y segunda y aumentando la amenaza para los Dodgers. Con 2 hombres en base, la siguiente jugada fue un rodado picado directo al montículo, recogido por Cleveland. El lanzador optó por la vía rápida, lanzando a primera base para conseguir el out, pero no sin antes permitir que Espejel avanzara a tercera y Freeland a segunda. Una jugada de selección que, si bien registraba un out, dejaba a los Dodgers en una posición aún más peligrosa. Y llegó el momento de Zach Earhart. Earhart, que había estado mostrando una ofensiva consistente, se paró en el plato con la oportunidad de ampliar la ventaja. Conectó un elevado que se dirigió hacia el jardín derecho central. Ryland Thomas, el jardinero central, corrió y corrió con determinación, pero la bola, con un efecto caprichoso, se le escapó. Una pifia crucial. La pelota rebotó y Espejel, que había salido disparado desde tercera, anotó sin problemas. Freeland, demostrando su velocidad, avanzó a tercera. Una carrera más para los Dodgers. El marcador ahora era de 3-0. Un reflejo de la perseverancia ofensiva de los angelinos, y a veces de un pequeño favor del destino en forma de error. Fue un caso de un jardinero central que no recibió absolutamente ninguna ayuda de su colega en el jardín derecho. Ryland Thomas, el jardinero central, simplemente no pudo hacer la jugada. Luego, el lanzador de Seattle, Cleveland, logró estabilizarse, ponchando a Ryan Ward con un slider y más tarde a Isan Kim con un sinker que el bateador persiguió fuera de la zona. Pero el daño ya estaba hecho. Los Dodgers habían añadido una carrera crucial.
Así, con un marcador de 3-0 a favor de Los Ángeles y con la confianza en el aire, nos dirigíamos a la séptima entrada, sintiendo ya el inminente desenlace. Mientras el juego avanzaba hacia sus etapas finales, nos tomamos un momento para recordar los próximos enfrentamientos de la semana. Mañana, aquí mismo en Sportsnet LA, los Cleveland Guardians visitarán el Camelback Ranch y esperamos ver de regreso a Freddie Freeman en la alineación. El miércoles, los Diamondbacks de Arizona serán los rivales, con el fenómeno japonés Roki Sasaki programado para abrir el partido. Y el jueves, los White Sox de Chicago estarán en el Camelback Ranch. Sin duda, una semana llena de béisbol de primera categoría. Y así, nos encontramos en la parte alta de la novena entrada, con los Dodgers manteniendo una sólida ventaja de 3-0, y el joven Nick Robertson en el montículo, buscando sellar la blanqueada. Luis Suspel, el primera base de Seattle, fue el primer bateador, y su swing se encontró con el vacío. Un strike fulminante que lo dejó con 0 bolas y 1 strike. Luego, Suspelle conectó un batazo hacia la segunda base, pero Elijah Hanley, el joven segunda base, se abalanzó con una rapidez asombrosa, atrapó la pelota y lanzó a primera para el primer out. ¡Vaya manos rápidas! ¡Qué gran jugada de Elijah! Los jóvenes jugadores de los Dodgers están aprovechando cada oportunidad para mostrar su talento. Una jugada brillante. El siguiente fue un rodado a tercera, que fue recogido con destreza por Fitzgerald. El infielder miró al corredor en segunda para asegurarse de que no se moviera, y luego lanzó a primera para el segundo out. Otra jugada difícil, ejecutada con aplomo. Con 2 outs en la novena, la blanqueada estaba al alcance. Robertson lanzó un slider que el bateador conectó débilmente. La pelota golpeó el guante de Robertson, ralentizando su trayectoria. Pero el ingenioso Elijah Hanley, con una presencia mental digna de un veterano, corrió, recogió la pelota que había sido desviada y lanzó a primera base para el out final. Otra excelente jugada de Elijah Hanley, el joven segunda base. 2 jugadas espectaculares en una misma entrada. Y con eso, el partido ha terminado. Los Dodgers blanquean a los Mariners con un marcador final de 3-0. Un desempeño dominante tanto en el montículo como en el campo defensivo. Con esta victoria, los Dodgers mejoran su récord en los entrenamientos de primavera a un impecable 3-0, manteniendo un inicio perfecto en esta pretemporada, un claro indicio de la profundidad y el talento que poseen. Por otro lado, los Seattle Mariners se sitúan con un 2-2. El marcador final es Dodgers 3, Seattle 0. Una victoria contundente para el equipo de Los Ángeles que continúa demostrando por qué son los actuales campeones. No se pierdan mañana la acción de los Dodgers cuando reciban a los Guardians al mediodía, solo por Sportsnet LA. Y ahora, quédense en Sportsnet LA para Access Sportsnet Dodgers, para un análisis profundo y las reacciones postpartido. Desde el Camelback Ranch, con Rick Monday, Kirsten Watson y un servidor, Tim Never, les agradecemos por acompañarnos. Que tengan un excelente resto de su tarde y gracias por sintonizar y disfrutar de los Padres.